La carretera entre San Luis Potosí y Zacatecas siempre fue larga, calurosa y polvorienta. A mitad del trayecto, justo donde el asfalto comenzaba a fundirse con la tierra, había un restaurante de aspecto modesto, paredes de adobe blanqueadas por el sol, techo de lámina oxidada, mesas de madera sin barniz. Nada especial, nada llamativo, solo un lugar donde comer algo caliente antes de continuar el viaje. Los camioneros lo conocían bien. Las familias que viajaban al norte paraban ahí sin pensarlo dos veces. El menú era simple caldo d'eres, carne guisada, tacos dorados, todo servido con tortillas calientes y salsa roja que ardía en la lengua. La comida era buena, incluso mejor que buena. La gente volvía. Algunos decían que nunca habían probado una carne tan suave, tan jugosa, con ese sabor ligeramente dulzón que no sabían identificar. Pero había algo más, un detalle que nadie mencionaba en voz alta, pero que varios notaron sin poder explicarlo. El olor de la cocina no era el olor común de un asador o de un guiso de res. Era más denso, más penetrante, como si algo se hubiera quemado demasiado tiempo, mezclado con hierbas y chiles para ocultar otra cosa. La textura de la carne también era extraña, no fibrosa como la de vaca, más blanda, casi como la del cerdo, pero no del todo. Los dueños eran una pareja mayo, Ere, el callado y encorvado. Ella servía los platos sin sonreír nunca. Ambos evitaban el contacto visual. Cuando alguien preguntaba qué tipo de corte usaban o de dónde traían la carne, la respuesta era siempre la misma: un proveedor de la región, nada más. Durante años, cientos de personas comieron en ese restaurante, familias enteras, en niños, en mujeres embarazadas, en trabajadores de paso. Todos saborearon esos guisos espesos y esa carne oscura que se deshacía en la boca. Nadie cuestionó nada, hasta que un día alguien descubrió que lo que habían estado comiendo no venía de ningún matadero. Y para entonces ya era demasiado tarde. La carretera federal que conectaba a San Luis Potosí con Zacatecas era una arteria vital en el México de mediados del siglo XX. No había autopistas modernas, ni gasolineras iluminadas, ni cadenas de comida rápida. Solo kilómetros de tierra árida, pueblos olvidados y tramos interminables donde el silencio pesaba más que el calor. Viajar por esa ruta significaba prepararse para largas horas sin ver un alma. Por eso, cuando aparecía un lugar donde comer, donde descansar aunque fuera media hora, los viajeros lo recordaban, lo recomendaban, lo convertían en referencia. El restaurante de Kilómetro 47 era uno de esos lugares. No tenía nombre oficial. La gente simplemente lo llamaba el de la carretera o el de Doña Remedios. Llevaba abierto desde los años 30, según los más viejos del rumbo. Siempre fue atendido por la misma pareja. Nunca tuvieron empleados, nunca ampliaron el negocio. Era un lugar pequeño, discreto, casi invisible si no sabías que estaba ahí. Pero quienes pasaban una vez, volvían. La comida era demasiado buena para no hacerlo. Yo supe de este caso hace varios años, mientras investigaba desapariciones en zonas rurales del país durante las décadas de los 40 y 50. No fue fácil encontrar información. Los archivos estaban incompletos, los testimonios fragmentados. Las autoridades de la época prefirieron enterrar el asunto antes que enfrentarlo, pero hablé con descendientes de testigos. Revisé actas judiciais quemadas a medias. Entrevisté a un anciano que trabajó como policía auxiliar en la zona y que todavía temblaba al recordar lo que vio. Esta historia no es oficial, no está en los libros,
Fue borrada, negada, convertida en rumor, para que nadie la tomara en serio. Pero sucedió. Y lo que hace que sea aún más perturbadora es que durante años nadie notó nada. Todos comieron allí, todos elogiaron la sazón, todos dijeron que volverían. Cuéntame en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo esta historia. Cuéntame también si en tu región existe alguna leyenda local, para que cuente al mundo tu historia de terror. Y si crees en el mundo sobrenatural, suscríbete aquí al canal, para que juntos podamos fortalecer esta corriente contra el mundo maligno. Lo que nadie sabía entonces era que ese restaurante escondía algo mucho peor que un secreto comercial, y cuando finalmente salió a la luz, muchos prefirieron no creerlo, porque aceptar la verdad significaba aceptar que habían comido algo que jamás debió servirse en un plato. El restaurante abría temprano, antes del amanecer, cuando la carretera todavía estaba oscura y fría. Ya se veía humo saliendo de la chimenea trasera. Doña Remedios encendía el fuego con leña seca y comenzaba a preparar el caldo del día. Su esposo, don Jacinto, salía al patio trasero a hacer tareas que nadie veía. Ambos trabajaban en silencio, con movimientos precisos, como si siguieran un ritual que se repetía cada mañana desde hacía décadas. Los primeros clientes llegaban cerca de las 7, camioneros de carga, comerciantes que viajaban entre pueblos, algún funcionario de gobierno que prefería evitar las fondas del centro. Todos pedían lo mismo en un plato hondo de caldo, carne en salsa y tortillas recién hechas. El precio era justo, la porción abundante. Nadie se quejaban, al contrario. Muchos dejaban propina, aunque no fuera costumbre en ese tiempo. Había algo en esa comida que hacía que la gente volviera. No era solo el sabor, proner, era la sensación de saciedad profunda que dejaba como si el cuerpo recibiera algo que necesitaba sin saber qué era. Algunos decían que era el caldo de huesos que doña Remedios preparaba durante horas. Otros pensaban que usaba algún condimento especial traído de Oaxaca u Veracruz. La verdad es que nadie preguntaba demasiado. La comida estaba buena, eso bastaba, pero en los pueblos cercanos comenzaron a circular rumores, no sobre el restaurante directamente, sino sobre la carretera. Desde mediados de los años 30 se reportaban desapariciones esporádicas, viajeros solitarios que nunca llegaron a su destino, mujeres que salieron de sus pueblos y nunca volvieron, hombres que iban a buscar trabajo al norte y se esfumaron en el camino. Las familias hacían denuncias. La policía tomaba nota, pero rara vez había seguimiento. En aquellos años, desaparecer en una carretera rural no era noticia, era casi normal. Lo extraño era el patrón. Muchas de esas desapariciones ocurrían en un tramo específico de la ruta, siempre entre el kilómetro 40 y el 55, siempre de noche o al anochecer, y casi siempre involucraban a personas que viajaban solas, sin compañía, sin que nadie supiera exactamente cuándo habían pasado por ahí. Nadie relacionó esas desapariciones con el restaurante. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era solo un lugar para comer, una pareja de ancianos que servía comida casera. No había violencia visible, no había escándalos. Todo parecía perfectamente normal, excepto por lo que pasaba después del cierre. El restaurante cerraba oficialmente a las 8 de la noche, pero varias personas que pasaron por la carretera más tarde juraron haber visto luces encendidas en la parte trasera, movimiento de sombras, el sonido metálico de herramientas golpeando algo duro y ese olor espeso y acre que se colaba por las rendijas de las ventanas y que algunos confundieron con la quema de basura o el sacrificio de algún animal.
Un hombre que trabajaba como chofer de autobús contó años después que una noche, cerca de las 11, tuvo que detenerse cerca del restaurante porque el motor de su unidad falló. Mientras esperaba ayuda, escuchó ruidos provenientes del patio trasero, golpes secos en algo, siendo arrastrado a voces apagadas. Pensó en acercarse, pero algo lo detuvo. Una sensación de peligro que no podía explicar. Prefirió quedarse junto a su autobús hasta que llegó el mecánico. Nunca volvió a pasar por ese tramo de noche. Otro testimonio vino de una mujer que viajaba con su esposo en los años 40. Pararon a comer al mediodía. Todo fue normal hasta que ella pidió permiso para usar el baño. Doña Remedios la llevó a un cuarto en la parte trasera de la casa. Mientras caminaba por el pasillo, la mujer notó una puerta entreabierta. Dentro había una habitación oscura y colgando del techo algo que parecía ser carne, a mucha carne, pero no colgada como en una carnicería común. Estaba envuelta en trapos sucios, goteando en cubetas de metal, y el olor era insoportable. Doña Remedios cerró la puerta de inmediato. No dijo nada, solo le señaló el baño y se quedó esperando afuera hasta que la mujer salió. Cuando volvieron al comedor, la mujer le contó a su esposo lo que había visto. Él la tranquilizó diciendo que seguramente sacrificaban reses ahí mismo para ahorrar costos. Pero ella nunca pudo olvidar esa imagen, ni el olor, ni la expresión en el rostro de Doña Remedios cuando cerró esa puerta. Durante años, ese restaurante siguió funcionando sin problemas. Las desapariciones continuaron, pero nadie las conectó. La comida seguía siendo buena. Los clientes seguían llegando. Y don Jacinto y doña Remedios seguían trabajando en silencio, sirviendo platos de carne oscura que todos elogiaban sin saber realmente qué estaban comiendo. Hasta que en 1949 algo salió mal. Todo comenzó con un perro. Un viajero que se detuvo a comer llevaba consigo un perro de caza, un animal grande entrenado para rastrear. Mientras el hombre comía dentro, el perro quedó atado afuera, cerca del patio trasero. Comenzó a ladrar. No era un ladrido común, era un aullido desesperado, continuo, como si hubiera detectado algo que lo aterraba. El dueño salió a calmarlo, pero el animal no se tranquilizaba. Tiraba de la cuerda con fuerza, tratando de llegar a la parte trasera del restaurante. Don Jacinto salió y le pidió al hombre que se llevara al perro. Dijo que los ladridos espantaban a los clientes. El hombre accedió, pero antes de irse, dejó caer un comentario casual. Nunca lo había visto así. Solo reacciona de esa forma cuando huele sangre fresca o carne podrida. El comentario quedó flotando en el aire. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas. Otros siguieron comiendo sin darle importancia, pero la semilla de la sospecha ya había sido plantada. Semanas después, un funcionario del gobierno estatal pasó por la zona, investigando las múltiples denuncias de desapariciones que se habían acumulado en los últimos años. No fue una investigación formal, solo un recorrido de rutina, pero decidió hacer algunas preguntas en el restaurante. Después de todo, era el único negocio permanente en ese tramo de la carretera. Don Jacinto y doña Remedios respondieron con calma. Dijeron que veían pasar a mucha gente, pero que no conocían a nadie, que ellos solo servían comida y no se metían en asuntos ajenos. El funcionario anotó sus respuestas y se fue. No tenía razones para sospechar de una pareja de ancianos que llevaban décadas atendiendo un restaurante. Pero esa misma noche, un policía auxiliar del pueblo más cercano recibió una denuncia extraña. Un hombre afirmaba haber visto a don Jacinto arrastrando algo pesado envuelto en una lona hacia el patio trasero del restaurante. Era cerca de la medianoche. El hombre iba pasando en su caballo
Cuando vio la escena iluminada por una lámpara de aceite, no se detuvo. Siguió de largo por miedo. Pero al día siguiente, la imagen no lo dejaba en paz. Decidió reportarlo. El policía auxiliar no le dio mucha importancia al principio. Pensó que tal vez don Jacinto había sacrificado un cerdo o una res, pero decidió visitar el restaurante de todas formas, solo para descartar cualquier irregularidad. Llegó una tarde cerca del cierre. Pidió un plato de carne guisada. Mientras comía, observó todo con atención. El lugar estaba limpio. La comida bien preparada. Doña Remedios atendía con eficiencia. Todo parecía en orden. Pero cuando preguntó de dónde traían la carne, la respuesta fue evasiva. De un proveedor de por aquí, dijo don Jacinto, sin dar más detalles. El policía insistió. Quería saber el nombre del proveedor. Dijo que era solo un trámite de rutina. Don Jacinto se puso tenso. Doña Remedios dejó de moverse en la cocina. Por primera vez, el policía sintió que algo no estaba bien. Decidió volver al día siguiente con refuerzos. Pero esa noche, mientras redactaba su reporte, comenzó a sentirse mal. Náuseos, intensos, mareos, vómitos. Su esposa pensó que era una indigestión común. Lo cuidó toda la noche. Para la ma Anao, el policía estaba mejor, pero el malestar dejó una impresión profunda. No podía dejar de pensar en lo que había comido. 2 días después, regresó al restaurante, acompañado de otros 2 hombres del pueblo. Esta vez, no fueron como clientes, fueron con la intención de revisar el lugar. Don Jacinto trató de impedirles el paso. Dijo que no tenían orden judicial, que no podían entrar así como así. Pero los hombres insistieron, dijeron que solo querían echar un vistazo rápido para descartar las habladurías que circulaban. Finalmente, don Jacinto cedió, pero solo les permitió ver el comedor y la cocina principal. Cuando pidieron acceso al patio trasero, se negó rotundamente. Dijo que ahí solo guardaban leña y herramientas, que no había nada que ver. Esa negativa fue suficiente para que el policía auxiliar decidiera regresar con una autorización formal. 3 días más tarde, un pequeño grupo de policías y un representante del Ministerio Público llegaron al restaurante con una orden de inspección. Don Jacinto y doña Remedios no opusieron resistencia esta vez. Se quedaron sentados en el comedor, en silencio, mientras los hombres revisaban cada rincón del lugar. Al principio no encontraron nada fuera de lo común. La cocina estaba bien abastecida. Había sacos de frijol, chiles secos, especias, manteca. En un rincón había una olla grande con huesos hirviendo. Olía fuerte, pero no parecía nada extraño, hasta que uno de los policías abrió la puerta que daba al patio trasero. El olor lo golpeó de inmediato. No era el olor de una carnicería, no era el olor de animales sacrificados, era algo mucho peor, más denso, más dulzón, el tipo de olor que se mete en la garganta y no se va. En el patio había una estructura de madera cubierta con lonas. Debajo de las lonas había ganchos de metal, y colgando de algunos de esos ganchos había carne, mucha carne, pero no era carne de res, ni de cerdo, ni de ningún animal que pudieran identificar a simple vista. Uno de los policías se acercó más al levantó una de las piezas con cuidado. La textura era extraña. La forma también parecía humana. En ese momento, el silencio se volvió insoportable. El representante del Ministerio Público ordenó detener todo, llamó a más autoridades, pidió que trajeran a un médico, y mientras esperaban, nadie se atrevió a tocar nada más.
porque todos sabían que acababan de descubrir algo que cambiaría todo. El médico llegó al día siguiente. Era un hombre mayor, con experiencia en autopsias rurales. Había visto cuerpos descompuestos, restos de accidentes, incluso víctimas de violencia, pero nada lo preparó para lo que encontró en ese patio trasero. Las piezas de carne colgadas en los ganchos no eran de animales, eran humanas, extremidades completas, torsos sin cabeza en costillas expuestas. Algunas piezas estaban frescas, otras llevaban días colgando, cubiertas de moscas y gusanos. El médico contó al menos 7 cuerpos desmembrados. Tal vez más era difícil saberlo con certeza, porque muchos estaban mezclados, apilados en cubetas de metal, envueltos en trapos sucios, pero lo que realmente horrorizó a todos fue lo que encontraron en la cocina. En la olla grande que habían visto el día anterior, la que estaba hirviendo con huesos, no había restos de res. Eran huesos humanos, sin fémures, sin costillas, sin vértebras, todos hervidos durante horas, hasta que la carne se desprendía fácilmente. Ese era el caldo que servían a diario, el caldo que cientos de personas habían consumido durante años sin saber qué contenía realmente. En una alacena encontraron frascos con grasa amarillenta. Doña Remedios la usaba para cocinar. Más tarde se confirmó que no era manteca de cerdo, era grasa humana, extraída de los cuerpos y almacenada para su uso en guisos y tortillas fritas. En el sótano, debajo de una trampilla oculta bajo un tapete, había más restos: huesos apilados, cráneos rotos, ropa manchada de sangre, documentos personales, identificaciones, con fotografías. Todo pertenecía a personas desaparecidas en los últimos 15 años. Don Jacinto y doña Remedios fueron arrestados de inmediato. No opusieron resistencia, no gritaron, no lloraron. Simplemente se dejaron llevar en silencio, como si supieran que este día llegaría tarde o temprano. Durante los interrogatorios, ambos confesaron sin mostrar remordimiento. Dijeron que habían comenzado en 1934, durante una sequía terrible que mató el ganado y dejó a la región sin alimento. Estaban desesperados. El restaurante estaba por cerrar. No tenían dinero para comprar carne. Fue entonces cuando un viajero solitario se detuvo a comer. Era de noche. No había nadie más en la carretera. Don Jacinto lo golpeó por la espalda con un martillo. Lo arrastraron al patio y por primera vez procesaron un cuerpo humano como si fuera un animal de matanza. Al principio, dijeron, lo hicieron por necesidad, pero después descubrieron que era más fácil y más rentable que comprar carne de verdad. Los viajeros solitarios eran abundantes. Nadie los buscaba con insistencia. Y la carne humana, aunque diferente, podía ser cocinada de tal forma que nadie notara la diferencia. Con suficientes especias, chiles y hierbas, el sabor se volvía aceptable, incluso agradable. Durante 15 años, don Jacinto y doña Remedios asesinaron al menos a 50 personas, tal vez más. Los registros eran imprecisos. Muchos cuerpos nunca fueron recuperados por completo. Algunos fueron enterrados en el desierto, otros quemados, y una parte significativa terminó en los platos que servían a diario. Cuando la noticia se filtró a los pueblos cercanos, el pánico fue inmediato. Cientos de personas que habían comido en ese restaurante cayeron en shock psicológico. Algunos vomitaron durante días, otros se negaron a comer carne por el resto de sus vidas. Hubo quienes intentaron suicidarse, incapaces de vivir con la certeza de lo que habían consumido sin saberlo. Las autoridades trataron de controlar la información. Prohibieron a los periódicos publicar detalles explícitos. Amenazaron a los testigos
Para que no hablaran, quemaron gran parte de las pruebas. No querían que el escándalo creciera. No querían que el país entero supiera lo que había pasado en esa carretera. Don Jacinto y doña Remedios fueron juzgados en un tribunal cerrado. El proceso duró menos de una semana. Ambos fueron condenados a muerte por fusilamiento. La sentencia se ejecutó en enero de 1950 en un terreno baldío a las afueras del pueblo más cercano. No hubo testigos civiles, no hubo cobertura de prensa, solo un pelotón de soldados y un sacerdote que se negó a darles la absolución. Cuando los fusilaron, ninguno de los dos pidió perdón. Don Jacinto murió con los ojos abiertos, mirando hacia la carretera. Doña Remedios murió en silencio, sin decir una palabra. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común, sin lápidas, sin nombres, como si nunca hubieran existido. Pero el daño ya estaba hecho, y las personas que comieron en ese restaurante cargaron con ese conocimiento hasta el día de su muerte. El restaurante fue demolido 3 meses después de los arrestos. Las autoridades quemaron todo lo que había dentro: ollas, platos, mesas, cortinas. Todo fue reducido a ceniza. Luego derribaron las paredes de adobe y cubrieron el terreno con piedras y tierra. No querían que quedara ningún rastro, ninguna evidencia física de lo que había sucedido ahí. Durante Chiao, nadie volvió a construir en ese lugar. Se corrió la voz de que estaba maldito. Los viajeros que pasaban por la carretera aceleraban al llegar a ese kilómetro. Nadie quería detenerse, nadie quería recordar. Con el tiempo, la historia fue perdiendo fuerza, se convirtió en leyenda urbana, en rumor de cantina, en algo que la gente contaba para asustar a los niños, pero que nadie tomaba en serio. Los archivos judiciales desaparecieron, los testimonios fueron destruidos, y los pocos que sabían la verdad prefirieron llevársela a la tumba antes que revivirla. Hoy, ese tramo de la carretera sigue existiendo. Ahora hay una autopista moderna que pasa cerca. Hay gasolineras iluminadas, restaurantes de cadena, señales de tránsito. Nada queda del restaurante de Don Jacinto y Doña Remedios. Nada excepto un terreno baldío cubierto de maleza y piedras sueltas. Pero si alguna vez pasas por ahí de noche, dicen que todavía se puede sentir ese olor espeso y dulzón que se cuela por las ventanillas del coche. Ese olor que ninguna brisa del desierto puede borrar por completo. Y si te detienes y prestas atención, dicen que todavía se escuchan ruidos en golpes secos, algo siendo arrastrado, voces apagadas que vienen de ninguna parte, porque hay cosas que no se borran con fuego. Hay secretos que la tierra no puede enterrar, y hay horrores que quedan grabados en un lugar mucho después de que los culpables han muerto. El peor de todos es saber que durante años cientos de personas comieron allí, confiaron, elogiaron la comida, volvieron una y otra vez, y nunca supieron que estaban consumiendo algo que jamás debió llamarse alimento, hasta que fue demasiado tarde para olvidarlo.